Muchas gracias, don Enrique. Es un gozo muy grande el poder hablar de Santa Teresita pues en esta casa y con el privilegio inmenso de poder estar pues con sus reliquias y con las reliquias de sus padres, que nos hacen pues muy presente pues su intercesión. Santa Teresita tiene que ser, lo es, pero tiene que ser pues muy amiga nuestra. Nuestros mejores amigos tienen que ser los santos, porque nosotros somos sus mejores amigos. Los santos verdaderamente son amigos nuestros y desde el cielo, como nos ha estado explicando tan precioso el doctor Recaredo, pues ellos están cuidándonos de nosotros. Por eso es un gran gozo. Voy a tratar brevemente en esta media hora pues de presentar el mensaje fundamental de Santa Teresita sobre la infancia espiritual. Lo he titulado así, Ante Dios como un niño, porque así podemos gráficamente situar pues todo el mensaje de Santa Teresita. La perspectiva para comprender este mensaje de la infancia espiritual, que es el núcleo del alma de Teresa, es una perspectiva teologal. Santa Teresita nos sitúa ante Dios, ante el misterio de Dios y concretamente de Dios Padre. El Papa Juan Pablo II, en la Carta Apostólica, con motivo de la proclamación de su doctorado, así nos lo situaba el mensaje de Santa Teresita. En efecto, el núcleo de su mensaje es el misterio mismo de Dios Amor, de Dios Trinidad, infinitamente perfecto en sí mismo. Si la genuina experiencia espiritual cristiana debe coincidir con las verdades reveladas, en las que Dios se revela a sí mismo y manifiesta el misterio de su voluntad, es preciso afirmar que Teresa experimentó la revelación divina, llegando a contemplar las realidades fundamentales de nuestra fe encerradas en el misterio de la vida trinitaria. En la cima, como manantial y término, el amor misericordioso de las tres divinas personas, como ella lo expresa, especialmente en su acto de consagración al amor misericordioso. Y aquí está la clave de esta cita. Por parte del sujeto, en la base se halla la experiencia de ser hijos adoptivos del Padre en Jesús. Ese es el sentido más auténtico de la infancia espiritual, es decir, la experiencia de la filiación divina bajo el impulso del Espíritu Santo. Con la infancia espiritual experimentamos que todo viene de Dios. A Él vuelve y en Él permanece, para la salvación de todos en un misterio de amor misericordioso. Este es el mensaje doctrinal que enseñó y vivió esta santa. Santa Teresita, por lo tanto, en su caminito nos muestra lo que es precisamente la vivencia subjetiva de la filiación divina. Dios es Padre y Santa Teresita en el caminito nos va a mostrar cómo tenemos que vivir nosotros como hijos de Dios Padre. En este sentido, recordamos también la afortunada expresión de Pío XII con motivo de la consagración de la Basílica de Lisieux, que dijo que Santa Teresita había redescubierto el Evangelio, el corazón del Evangelio mismo, y que desde el cielo hablaba ahora a toda la humanidad. Por eso considero que no es aventurado decir que la experiencia de la filiación sobrenatural está en la base misma de todo el caminito de Santa Teresita. No por nada se le ha dado a su doctrina el nombre de infancia espiritual. Santa Teresita, por lo tanto, nos sitúa en la perspectiva adecuada para comprender nuestra condición de hijos. Nuestra condición de hijos, que es la comprensión de la paternidad de Dios. Santa Teresita ha comprendido en su vida en qué consiste esta verdad. Dios es Padre, verdad que es núcleo del Evangelio. La pequeñez, por lo tanto, nos muestra a Teresa como la infancia solo puede sentirse si se experimenta la grandeza de poseer un gran Padre y de tenerlo todo Él para sí. Vamos brevemente a desgranar cómo Santa Teresita nos habla de su vivencia, de la paternidad de Dios en su doctrina de la infancia espiritual y cómo ella lo va descubriendo en distintos textos. Para Santa Teresita, El camino de la infancia espiritual es un camino
enteramente nuevo. Se trata de reconocer nuestra filiación. Y lo dice así: un amor que no espera nada a cambio y que por lo tanto es previo a los hijos. Dios Padre nos ama y nos cuida desde antes de la creación. La formulación más explícita de este caminito empezó un 14 de septiembre de 1894, 3 años después de su ingreso en el Carmelo, cuando Celina, su hermana tan amada, así la llamaba, que se había quedado en casa y se había hecho cargo de su anciano padre, entra por fin en la comunidad del Carmelo de Lisieux. Entre las cosas que lleva Celina en su equipaje hay un cuadernito que va a jugar un papel muy importante en la vida de Teresa. Se trata de un florilegio de bellos textos del Antiguo Testamento, textos que Santa Teresita lee con gozo y avidez, descubriendo en ellos al Dios de infinita bondad y misericordia, un Dios que llama, que se compadece y que se abaja para tomar en sus brazos a los más pequeños. Esta verdad que ella presentía en su corazón desde niña y que la había plasmado en una de sus poesías al escribir: saberse amada y permanecer en el inefable abandono como un niño pequeño en los brazos de Dios. Esto que Teresa tenía ya, como nos han dicho antes, había vivido en su experiencia familiar. Pues Teresa va a encontrar toda una iluminación leyendo estos textos. Unos meses después, en 1895, aparece que este descubrimiento empieza a influir de una manera trascendental en su concepción de la santidad. Teresa le va a llamar su caminito, es aquí donde ella le pone el nombre, su caminito, lo que después se llama la infancia espiritual. El descubrimiento de Santa Teresita a través de estos textos no es un descubrimiento exegético y objetivo de los textos, sino que es fruto de una lectura sapiencial. Santa Teresita lee desde la oración, desde la contemplación de la palabra de Dios, estos textos. Se trata, por lo tanto, lo que sucede en el corazón de Teresa, de una iluminación interior del Espíritu Santo que la lleva a leer estos textos entendiéndolos con el corazón, como dice Jesús citando a Isaías en Mateo 13:15. Guiada por el Espíritu Santo, aquí Santa Teresita llega hasta la profundidad de la revelación del Dios de amor y misericordia que va a invadir toda su vida, impregnándola del amor más profundo y recio, como el de los santos más grandes que en toda la historia de la Iglesia han existido. ¿Cuáles fueron estos textos que coge Teresa? En 1896 y 1897, al escribir el manuscrito B y C, recuerda algunos que le habían servido de iluminación final. El primero: el que sea pequeñito que venga a mí, lee en Proverbios 9:4, y comenta: ¿y qué hará el pequeñito que se le acerca? A los pequeños se les compadece y perdona todavía más, se les lleva en brazos. Otro texto muy querido es de Isaías 66, 12, 13. Como una madre acaricia a sus hijos, a su hijo, así le consolaré yo. Le llevaré en mis brazos y sobre mis rodillas los meceré. Ante esta realidad de Dios, de la revelación, Santa Teresita se hace esta pregunta: ¿cuál debe ser el camino para llegar a la santidad? Y responde: el de hacerse pequeña, el de hacerse y permanecer pequeña, el hacerse y permanecer niño, cada vez más niño, más pequeño. En 1896, en el penúltimo año de su vida, escribe a su hermana María y este camino lo califica como el único camino. Dice así en la carta en la que le adjunta el manuscrito B: Jesús se complace en mostrarme el único camino que conduce a esa hoguera divina de amor. Ese camino es el abandono del niñito que se duerme sin miedo en brazos de su padre. En julio de 1897, a 2 meses de su muerte, para expresar la acción de Jesús de llevarla en sus brazos, utilizará el símbolo del ascensor, que por entonces se acababa de inventar, y lo describe así en el manuscrito C, comentando el texto de Isaías 66. Nunca palabras más tiernas ni más melodiosas alegraron mi alma.
El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, oh Jesús. Y para eso no necesito crecer. Al contrario, tengo que seguir siendo pequeña. Tengo que empequeñecerme más y más. Paulina da testimonio en el proceso apostólico que la lectura contemplativa del Evangelio, que le afianza en la verdad de su caminito, son precisamente los textos en los que Jesús recalca la necesidad de ser como un niño para poseer el reino de los cielos. Ahí Paulina recoge esos textos. El tema del caminito espiritual que ha caracterizado a Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, y que hace de él el meollo, el centro de toda su espiritualidad, es el hilo conductor de todos sus manuscritos. No podemos entender los textos de Santa Teresita desde la comprensión de cómo vivir la paternidad de Dios en el caminito. La relación más larga la encontramos en el manuscrito C, y por resumirla yo he cogido en 5 puntos básicos en los que podemos de alguna manera describir en qué consiste este caminito espiritual de Santa Teresita. En primer lugar, el punto de partida es el deseo original, primigenio e infinito de ser santa, de ser una gran santa, dice Teresita, de ser una gran santa. Contrasta esto de que ella hable de gran santa con el caminito. Segundo lugar, ante este deseo profundo e irresistible, constata una y otra vez su debilidad e impotencia personal. Por eso va a buscar en Dios lo que Él solamente puede hacer. Le va a suplicar, llena de confianza, que Él haga posible lo imposible. Por eso llega a la conclusión que debe haber otro camino para poder cumplir estos deseos del corazón. Dice, Dios no puede inspirar deseos irrealizables, por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible. Tendré que soportarme tal como soy, con todas mis imperfecciones. Pero quiero ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto, por un caminito totalmente nuevo. En tercer lugar, insiste en su confianza y seguridad en Dios cuando escribe: en vez de desanimarme, me he dicho a mí misma, Dios no puede inspirar deseos irrealizables, por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Santa Teresita tiene muy claro desde el principio que esta aspiración a la santidad no consiste en obras grandes y deslumbrantes. Así lo manifiesta en su primer manuscrito, el A. Pronto Dios me daba a entender que para alcanzar la gloria no es necesario hacer obras deslumbrantes. Como escribió el doctor Canals, la novedad del camino de Santa Teresita está en esto: la santidad a la que todos estamos llamados no consiste en lo que se llamaban obras de supererogación, ni en el ejercicio de los carismas, ni en ninguna excelencia de orden humano, ni siquiera propiamente en ministerios, estados de perfección que son instrumentos ordenados a la perfección misma. La santidad consiste en el cumplimiento cotidiano y ordinario de la voluntad de Dios, en la práctica perfecta de los preceptos de amor a Dios y al prójimo, a lo que todo lo demás se ordena. Teresita tiene la convicción íntima de su pequeñez y la aceptación de la misma. Sabe muy bien que la santidad no llega por sí sola y no obstante su ánimo no decae. Por eso escribe: todo me está diciendo en el corazón que no debo renunciar. La humildad de Santa Teresita, que vive en la luz de Dios, la hace decir cosas que solo las creemos porque vienen de una santa. Ella escribe: siempre he deseado ser santa, pero ¿cuántas veces me he comparado con los demás santos? Siempre he comprendido que entre ellos y yo existe la misma diferencia que en una montaña cuya cima se pierde entre los cielos y el oscuro grano de arena que a su paso pisan los caminantes. El cuarto aspecto, consciente de su inevitable pequeñez, tras haberlo intentado todo y de haberse visto obligada a confesar la impotencia de su amor, busca anhelante una respuesta
una luz que le guía a una solución. Acude a la palabra de Dios, como lo había hecho siempre a lo largo de su vida, y encuentra en aquella colección de textos que llevaba Celina entre sus cosas cuando entra en el Carmelo aquel 14 de septiembre de 1894. De esta lectura en profundidad va a sacar la respuesta. Su verdadero maestro va a ser Jesús, que no es amigo de enseñarlo todo, dice, a las almas de una vez, sino que va dando luces poco a poco. Y en quinto lugar, encuentra el camino recto y corto, como ella le llama, y el principio y el fin de este caminito, que es el abandono en el amor misericordioso de Dios. El descubrir esto le hace exclamar: «Ah, Dios mío, me habéis rebasado mi esperanza y quiero cantar vuestras misericordias». Este es el camino nuevo de Santa Teresita. Como ella explica a su hermana, la Madre Inés, el camino de la confianza y del amor. En este texto podemos decir que hay un resumen perfecto. Reconocer la propia nada y esperarlo todo de Dios, como un niño lo espera todo del Padre, es no preocuparse por nada. Ser pequeño es también no atribuirse a uno mismo las virtudes que se practican, creyéndose capaz de algo, sino reconocer que Dios pone ese tesoro en manos de su hijito para que se sirva de él cuando lo necesite. Es no desanimarse por las propias faltas, pues los niños caen a menudo, pero son demasiado pequeños para hacerse daño. Y al padre Roulán le dice poco antes de morir: «Mi camino es todo él de confianza y de amor. Veo que basta reconocer la propia nada y abandonarse como un niño en los brazos de Dios». En otra carta su hermana María exclama: «Ay, cómo quisiera hacerte comprender lo que siento, la confianza, y nada más que la confianza puede conducirnos al amor». Por eso, cuando Santa Teresita, iluminada por el Espíritu Santo, descubrió este camino, se lanzó a las velas desplegadas por los mares de la confianza y del amor. Y así dejó a la Iglesia el redescubrimiento de este camino totalmente nuevo. Fíjense, totalmente nuevo, que no es sino el camino del Evangelio. En adelante, para Santa Teresita solo va a contar la realidad misericordiosa de Dios, el amor que se inclina hasta el pequeño e impotente. Por su parte, la criatura necesita aceptar a fondo su pobreza, confesando con gran humildad su impotencia y pequeñez, y así la misericordia de Dios hace todo lo demás. Este es para Santa Teresita el camino de la santidad, camino abierto y claro, del cual dice: «Este es mi camino, el que debo seguir. Si lo sigo, lógicamente desembocará donde Dios quiere que desemboque, en la plenitud de la participación de la vida de Dios». Y acabo. Todo este camino que Santa Teresita ha mostrado al mundo es un camino enteramente nuevo en el sentido para nuestro mundo concreto. Hemos de pensar que haya sido precisamente en el siglo XX en el que haya brillado con toda la fuerza el carisma de Santa Teresita, tan rápido, ¿no? Su beatificación, su canonización, la proclamación de Santa Teresita como patrona de las misiones al final del siglo XX, precisamente cuando empezaba la preparación de la celebración del jubileo del año 2000, el año 97, la proclamación de su doctorado, ¿no? Y podemos decir, para que siga toda la fuerza Santa Teresita, ¿no? Pues en este siglo ya XXI la proclamación de la santidad de sus padres, ¿no? En estos tiempos de miseria, en estos tiempos donde el hombre se experimenta profundamente pobre y abatido por su miseria, da una luz muy grande para comprender esto, lo que decía el Papa Pío XI en la homilía de beatificación de Santa Teresita. En medio de tan común olvido de las cosas celestiales, en este gran desprecio del orden sobrenatural, en unos tiempos en que no pocos hombres se alzan con espíritu orgulloso para ignorar o para simular que ignoran a la Iglesia Católica, madre de toda santidad y fautora de todo sano humanismo, hemos de atribuir a un singular don de Dios el hecho de que una joven que había vivido desconocida en los claustros del Carmelo
haya venido a ser tan ilustre en todas partes, ya por la sencillez de su alma y por su vida parecidísima a la de los ángeles, ya por el esplendor de sus milagros. Deseamos ardientemente que todos los cristianos se muestren dignos de participar en la efusión de gracias tan numerosas que se han obtenido por su intercesión, pero más ardientemente aún que fijéis en ella la mirada atenta para tomarla por modelo, viniendo a ser todos como niños, pues según la sentencia de Cristo, los que no sean como los muy pequeños no entrarán en el reino de los cielos. Si este camino de la infancia espiritual fuese seguido por la masa, qué fácil aparecería a todos la restauración del orden moral en la sociedad humana. Restauración de la que hemos hecho el fin en nuestros esfuerzos desde el principio de nuestro pontificado. Nuestros tiempos son justamente los tiempos en los que el hombre, queriéndose elevar por su soberbia, sin embargo, ha sido destruido por el peso de su propio pecado. No es aventurado afirmar, por lo tanto, que el hombre de nuestro tiempo es un hombre frágil y muchas veces roto, sin quizás un rumbo claro en su vida. Y es precisamente aquí donde el mensaje de Santa Teresita se vuelve profundamente actual, porque es justamente para los hombres débiles a los que se dirige. Lo que Santa Teresita nos recuerda es que nuestra debilidad e incluso en nuestro pecado, el desaliento, no puede tener la última palabra, sino que siempre es Dios quien sobrepasa esta condición. No importa cuán heridos estemos, ni cuánto podamos haber pecado. Santa Teresita nos da este mensaje: la misericordia lo puede todo. Muchas gracias.